Feliz día en el Señor. Estamos muy gozosos de que nuevamente nos reunimos para buscar el rostro del Señor y aprender de Él. Hoy haremos una pausa de nuestra clase regular de Conociendo a Dios y vamos a enfocarnos en la paz que trae Jesús. Las Escrituras dicen que Él es el príncipe de paz y como estamos en temporada navideña, queremos hablar un poquito de ese nombre del Señor, el príncipe de paz. Y el tema de nuestra clase será Jesús, la paz verdadera. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar y buscar la dirección del Señor en esta clase. Amado Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu gran misericordia para con nosotros, Señor. Tú demostraste tu amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Venir a un lugar despreciable, lleno de pecado, de maldición, Señor, a un lugar tan pobre, tan sucio, Señor. Siendo Dios, Padre, tú no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por amor a nosotros, Señor, para que Él pueda darnos la paz verdadera, la paz contigo, porque el Señor es el que hace la paz entre el hombre y su Creador, Señor, y te bendecimos por eso. Te damos gracias, Señor. Enséñanos a apreciar esta paz que Jesús da, Señor, y enséñanos a dar la paz que hemos recibido de parte de Él, Señor. Lo bendecimos, lo adoramos. Toda la gloria, toda la alabanza le pertenece a Él. Él es el único digno. Lo reconocemos y lo exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, Jesús, la paz verdadera. Isaías 9, 6 y 7, que son versículos que se usan mucho en la temporada de Navidad, son palabra profética, ¿verdad? Escritos como aproximadamente unos 720 años antes que Jesús naciera, el profeta anuncia lo que vamos a leer. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ven, se nos anuncia la venida de un ser, un niño que es dado, ¿verdad? Y que va a tener el principado sobre su hombro, ¿verdad? La autoridad, el imperio sería de él, ¿verdad? Y se nos dan algunos nombres, 4, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. 5 nombres o títulos más bien. Sabemos que el nombre de este niño iba a ser Jesús, que quiere decir el Salvador, Jehová salva. Pero estos son los títulos que él tendría, ¿verdad? Maravilloso, admirable, consejero, la sabiduría viene de él, Dios fuerte, el Padre eterno, ¿verdad? Dios, su divinidad y su eternidad, y también sería el principal de la paz, el que daría la paz. Ahora, las Escrituras nos hablan de 2 tipos de paz. La palabra muy conocida que usamos es shalom, ¿verdad? Shalom es la paz. Pero también vamos a hablar en esta mañana de otro término que se usa en el Nuevo Testamento más comúnmente, que es la palabra Irene. Es un nombre de mujer, ¿verdad? Así que si tienen alguna amiga, familiar que se llama Irene, ya le pueden decir, ¿sabes qué eso significa? Significa paz. Irene quiere decir paz. Y vamos a ver en qué versículo se usa ese término de paz, Irene. Primero vamos a estudiar la palabra shalom. De acuerdo a las concordancias, dice que la palabra shalom aparece 236 veces en las Escrituras, ¿verdad? Y quiere decir estar completo, que a veces lo relacionamos solamente con paz, ¿verdad? Decimos shalom es la paz, pero
exactamente la palabra shalom tiene muchas excepciones, tiene muchas definiciones y una de ellas es estar completo. Si alguien le dice shalom, le está deseando que esté lleno, que tenga satisfacción, que esté completo. También significa shalom solidez y solvencia, ¿verdad? También otra idea es bienestar y prosperidad. Otra idea es seguridad, tranquilidad y contentamiento, que viene por parte de la prosperidad o también de la solvencia, también de estar completo. Hay contentamiento y tranquilidad cuando uno se siente lleno, ¿verdad? Por eso hay dichos como dicen que estómago, como dice, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Porque cuando uno está lleno, está complacido, ¿verdad? Como dice, hay contentamiento, ¿verdad? Y a veces pensamos en lo físico, pero hablando en lo espiritual, cuando uno tiene al Señor, está completo, está lleno, hay prosperidad, bienestar, hay solvencia, hay seguridad, hay tranquilidad. También shalom significa buena salud. Esa es una definición también de shalom. Otra es desear paz en las relaciones humanas, ¿verdad? Familiares, en las relaciones con otras personas. Y la última definición, todo esto comprende la palabra shalom. Es muy profunda en su significado, el shalom. La última idea es paz con Dios, especialmente en relación con un pacto. O sea, cuando alguien le dice shalom, que tengas paz con Dios de acuerdo a los pactos que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Así que bastante profundo, ¿verdad? Lo que significa shalom, pero vamos a ver dónde aparece esta palabra en las Escrituras y nos vamos a enfocar en el Antiguo Testamento. Isaías 53:5, muy conocido también, esta palabra ya habla de los sufrimientos del Señor en la cruz. Dice, mas Él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra shalom fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? El precio que el Señor cargaba sobre su vida, el juicio que se le impuso, ¿verdad? Esa la ira de Dios cayó sobre él, ¿verdad? La justicia de Dios, las demandas de un Dios justo que tiene que castigar el pecado, caen sobre él. Por eso dice él, el castigo de nuestro shalom, de nuestra paz, para que podamos estar completos, para que podamos tener seguridad, tranquilidad, contentamiento, solvencia, prosperidad, salud, para que podamos tener paz entre humanos, las relaciones humanas, paz para con Dios. El Señor tuvo que sufrir ese castigo, porque dice que el Señor de ninguna manera dará por inocente al culpable, y Él estaba haciendo un intercambio, recibía nuestro castigo para darnos su justicia, ¿verdad? Él, siendo perfecto, era el único que podía satisfacer las demandas de un Dios vivo y verdadero, y hace posible que tengamos paz. Jesús es nuestro shalom. Isaías 66, 10 al 12, hablando proféticamente de la restauración de Israel, dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz, shalom, como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. La palabra, pueden marcar ahí donde dice, y la gloria de las naciones. En las versiones, traducciones en inglés, dice la gloria de los gentiles, es la gloria de las naciones.
Pero noten, dice que el Señor extiende sobre Israel, sobre Jerusalén, su shalom, su paz como un río. Va a ser tan abundante la paz que sale desde el reinado del Señor en Israel, que va a desbordarse, ¿verdad? Dice, y va a llegar a los gentiles, a las naciones, ¿verdad? Dice, la gloria de las naciones o de los gentiles como torrente que se desborda. El Señor nos incluye y eso, Él hizo la paz entre los dos pueblos, ¿verdad? Entre los judíos y los gentiles, y de dos naciones, dos pueblos hizo uno en Cristo, ¿verdad? Jesús es nuestra paz, nuestra shalom. Pero qué hermosa promesa, ¿verdad? Que no está muy lejos, el Señor viene pronto. Lo que se espera es su venida en el rapto. Si el Señor viene hoy, estamos 7 años con Él de bodas, de matrimonio, de casamiento estilo judío, ¿verdad? 7 días, 7 años en figura, ¿verdad? Estamos, la representación de un matrimonio judío se celebraba por 7 días. El Señor va a estar 7 años con nosotros, con la iglesia, los gentiles, y preparando en la tierra su venida. Van a haber castigos, va a haber cambios geológicos en el mundo, ¿verdad? Para que cuando el Señor venga pueda darse esta restauración, que Él viene a Jerusalén, para que desde ahí poder transmitir su shalom a todas las naciones, todos nosotros los gentiles. Por eso dice que nos alegremos, porque vamos a recibir consolación juntamente con Israel. Vamos a beber y a deleitarnos del resplandor de su gloria, de la gloria de nuestro shalom, de nuestro Jesús amado, ¿verdad? También bonita idea, dice que vamos a ser traídos en los brazos, ¿verdad? Como un bebé, dice que para mamar de las consolaciones, de la paz de Él, de esa llenura, estar llenos, estar completos, estar satisfechos, estar complacidos, ¿verdad? Como hemos leído la idea, contentos, tranquilos, seguros en los brazos del Señor, tener salud, tener ya comunión unos con otros en la paz de Cristo por ese pacto que tenemos en Jesús. Vamos a ver otro, Isaías 57, también la idea del shalom, la misma palabra. En el versículo 15 dice, porque así dijo el alto y sublime. Estas son palabras del Señor directamente. Dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Eso está diciendo Dios. Y también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Shalom, shalom al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. En el Señor describe aquí, este es el Evangelio en resumen. Él dice, ¿quién es Él? Él habita en la eternidad, Él es santo, Él es alto y sublime. No puede tener contacto con el pecador. Y dice, estoy enojado, ¿verdad? Estoy indignado por la pecaminosidad de la humanidad. Pero ahí viene el conecte, no se queda ahí. Dice, aunque el hombre es rebelde, aunque el hombre no tiene concepto de sumisión a Dios, en la misericordia de Dios provee un medio para que nosotros podamos
tener paz para con él. Y eso es lo que dice, no voy a guardar el enojo para siempre. Y no lo guardó. ¿Por qué? Porque nos mandó a su Hijo. Ese es el medio que Dios está usando para reconciliar. Por eso dice que Él ruega a través de nosotros, reconciliaos con Dios. Venid a mí, dijo el Señor. Jesús, venid a mí los que están cansados y atribulados, ¿verdad? Yo los haré descansar. Y el Señor aquí dice, no voy a guardar para siempre el enojo. Ya mandó la solución. Dice, he visto sus caminos, pero les sanaré, ¿verdad? Voy a dar un medio para que puedan ser restaurados, ser pastoreados, para darles consuelo a los enlutados. ¿Cuál es el consuelo para un enlutado? ¿Qué consuelo más grande que se pueda decir? Los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué consuelo más grande de decir en Jesús está la resurrección y la vida? El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vengo a darles consuelo, a darles sanidad, a pastorearlos, a darles esperanza. Produciré fruto de labios, ¿verdad? Un arrepentimiento, una conversión, una nueva vida es la única que puede alabar al Señor. Una vida transformada es la única que puede ver a Dios tal y como Él es. El único digno de adoración. Dice, produciré frutos de labios. Eso viene de Dios. Cuando el Señor nos da una nueva vida, nos da una nueva mente, un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevas inclinaciones, donde Él se lleva la gloria. Produciré fruto de labios, paz, paz, shalom, shalom, al que está lejos y al que está cercano, ¿verdad? Puede uno analizarlo tal vez físicamente. El Señor alcanza no solamente a los judíos, sino a todas las naciones, los gentiles, hasta el indio o el nativo más lejano va a escuchar el mensaje de salvación en Jesús. Alcanza el Señor al que está cerca y al que está lejos físicamente y espiritualmente también. Hay la gente que cree que está cerca de Dios, pero está lejos espiritualmente hablando, porque a lo mejor está confiando en sí mismo, en su religión o sus logros, ¿verdad? Pero el Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces hay gente que cree que está cerca, pero está lejos, y el Señor a todos atrae hacia Jesús para darles oportunidad de tener esta paz, esta salvación, ¿verdad? Así que hermoso esa bendición de que el Señor nos da su paz en Jesús, el príncipe de paz, para el que está lejos y el que está cerca, para sanarnos. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, ¿verdad? Confiad en el príncipe de paz, en la provisión que Dios ha hecho. Confía en Jesús, en sus promesas, en su persona. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿verdad? Él cumple lo que promete. Y dice, si tú perseveras en la fe en Jesús, vas a estar en paz, vas a tener esa llenura, te vas a sentir completo, te vas a sentir contento, tranquilo, seguro, en bienestar, prosperidad. Vas a estar en paz con los que te rodean, vas a estar en paz con el Señor, vas a tener buena salud, porque acordémonos que somos seres físicos, ¿verdad? A veces espiritualizamos todo, pero la realidad es que estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Alma, la mente. Cuando la mente no tiene paz, el cuerpo se afecta, ¿verdad? Vienen las úlceras, ¿verdad? El cuerpo se descontrola cuando nuestra alma, nuestra mente está en desconfianza del Señor, y obviamente el espíritu también. Pero cuando nuestra mente persevera en Jesús, en quien Él es, en lo que ha prometido, la esperanza que tenemos en Él, la salvación que tenemos en Él, nuestra mente, cuando confiamos en Él, esa fe, cuando está nuestra mente cubierta, por eso dice, tú guardarás en completa paz, en completo shalom, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El alma, la mente, estar
acallados, ¿verdad? Fundamentados, anclados en Jesús, el Señor nos va a llenar de paz porque en Él hemos confiado, ¿verdad? Así que es la realidad que Él es la fortaleza de los siglos, ¿no? Él no se cansa, no ha perdido el vigor para decir, oh, ya no te puedo sustentar, ya no te puedo a fortalecer. No, el Señor es todopoderoso. Él puede darnos esa paz y puede darnos esa fortaleza que necesitamos, ¿verdad? Isaías 38:17, y esta versión la tomé de la Biblia Dios habla hoy porque es la que más se asemeja a la traducción en inglés y bíblica, digamos, original, porque hay diferentes traducciones, ¿verdad? Le van cambiando. Si leemos la de la Reina Valera del 60, habla de que tendremos amargura en la paz. Entonces está un poquito confuso la idea, pero la de Dios habla hoy la describe bien. Miren lo que dice. El versículo 17 de Isaías 38 dice, mira, en vez de amargura, ahora tengo paz. Tú has preservado mi vida de la fosa destructora porque has perdonado todos mis pecados, ¿verdad? La idea en la versión en inglés dice que Dios usa la amargura para darnos paz. Esa versión me encantó, porque muchas veces nosotros vemos los sufrimientos, los dolores, las tragedias como algo horroroso, ¿verdad? Pero la versión en inglés de este versículo de Isaías 38:17 dice, en la amargura, por la amargura, a través de ese sufrimiento tú me das la paz. He aprendido a conocer la paz a través de esta situación. Y ahí vemos en los propósitos que Dios tiene en las aflicciones también. Pero esta versión de Dios habla hoy se parece mucho. Dice otra vez, mira, en vez de amargura, ahora tengo paz. O sea, sí reconoce que sufrió, que ha estado en dolor, que ha estado en preocupación, que ha estado amargura, es estar en completa desesperación. Pero en ese estado el Señor nos da de su shalom, de su paz. Y miren qué bonito dice, tú has preservado mi vida de la fosa destructora. Puede ser emocionalmente, espiritualmente. El Señor nos ha librado de la muerte eterna. Nos ha librado del infierno. El Señor nos ha librado del castigo, porque Él ya lo sufrió. El Señor nos ha librado de nosotros mismos, del pecado. Él nos ha librado de la opresión del mundo, de Satanás. Nos ha librado espiritualmente. Por eso lo conecta, dice aquí, porque tú has perdonado todos mis pecados. ¡Qué bendición! La paz de Dios, se nos borre la cuenta, ¿verdad? Que ya no haya vergüenza cuando vengamos delante del Señor, ¿verdad? Algún día nos vamos a presentar delante de Él. Y si tenemos a Cristo, el Señor va a ver a su Hijo amado y ya no va a ver nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras ofensas. No va a haber nada que le ofenda, porque ve a su Hijo, ¿verdad? Y esa es nuestra paz, de que nos podemos presentar delante de Dios sin vergüenza, sin oprobio, porque Jesús nos ha acogido, Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados. El libro de Jueces capítulo 6, versículo 23 dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Shalom a ti, no tengas miedo, no tengas temor, no morirás eternamente, ¿verdad? Pueda que este cuerpo se deshaga, ¿verdad? Este cuerpo, si el Señor no viene pronto, todos pasaremos, ¿verdad? Pero el Señor dice, no tengas miedo, algún día vas a escuchar mi voz. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, decía Pablo hace 2000 años atrás, no precederemos a los que durmieron, pero juntamente con ellos encontraremos al Señor en las nubes, a nuestro amado, a nuestro novio. Por fin nos vamos a reunir con Él para siempre, para estar para siempre con el Señor. Y eso es lo que dice el Señor, shalom a ti, no tengas miedo.
Pueda que estés enfermo o estés pensando ya se acabó, no hay esperanza. Eso no es verdad, eso es mentira. Persevera en los pensamientos en Jesús. En Jesús tenemos vida, vida eterna para siempre. Y el Señor dice, nos da una promesa tan grande, dice, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No, nada nos puede separar y tenemos que perseverar en esos pensamientos, porque el que persevera en esos pensamientos tiene el shalom que da Jesús, que es Jesús. Así que tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos, no solamente en esta temporada, pero todos los días. Gracias, Señor, por no despreciarme, por acogerme en Cristo Jesús, por darme esperanza de vida, por darme una vida nueva en Jesús y darme tu bienestar. Gracias, Señor, por haber perdonado todos nuestros pecados y darnos la garantía de que en Él no moriremos. Pues ahí vamos a dejar la palabra shalom. Ahora vamos a enfocarnos en la palabra Irene, que es también paz, pero en el Nuevo Testamento. Pero fijémonos la descripción de esta paz. Ya dijimos que shalom es estar completo, ¿verdad? Solidez, solvencia, tener bienestar, prosperidad, estar en seguridad, tranquilidad y contentamiento, tener buena salud, paz entre los hombres y con Dios. Pero ahora miren el concepto de esta paz que nos da el Señor. Dice estado de tranquilidad nacional. Cuando uno escucha la palabra Irene, está hablando más bien como en grupo, no solamente al individuo, sino a un pueblo, a una nación. Paz, Irene, para la nación. También Irene, esa paz quiere decir ser exento de la furia y el caos de la guerra. Ahora, qué interesante que en este tipo de paz, el enfoque es más bien como paz, pero en medio de la guerra, en medio del caos, ser exento de la furia y del sufrimiento que trae la guerra, ¿verdad? Ahora, tengan eso en mente porque lo vamos a conectar ahorita espiritualmente. Ahora, también Irene, esa paz quiere decir seguridad, prosperidad, felicidad, porque la paz y armonía hacen y mantienen las cosas seguras y prósperas, ¿verdad? También quiere, en cuanto a la paz del Mesías, Irene quiere decir el camino que conduce a la paz, la salvación. Y en cuanto al cristiano, ese Irene o paz quiere decir el estado tranquilo de su alma, segura de la salvación por Cristo, de manera que no teme nada de Dios y está contento con su suerte terrenal. Okay. La palabra Irene se usa en el Nuevo Testamento. La usa el apóstol Pablo cuando nos dice que el Espíritu Santo, que los frutos del Espíritu son gozo, paz, Irene. O sea, en medio de la guerra, acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, contra humanos, es contra principados, contra potestades de las tinieblas, gobernadores de la maldad, ¿verdad? En las regiones celestes hay una guerra. Entonces se me hace interesante que se use esta palabra que tiene que ver con paz, seguridad, en medio de la guerra, porque el Hijo de Dios estamos en medio de una guerra espiritual. No lo vemos, ¿verdad? Pero el Señor nos advierte que debemos de vestirnos de toda la armadura, que es la presencia de Jesús, la salvación de Jesús en nuestra mente, la justicia de Jesús en nuestro corazón, la verdad de Jesús como espada, ¿verdad? La paz de Jesús como en nuestro caminar, ¿verdad? La paz, ¿verdad? Así que Irene, o en inglés como se diría Irene, es la paz en medio de la tormenta, del caos de guerra espiritual que podemos tener y vamos a tener cuando somos del Señor. Pero ¿cómo viene esta Irene? ¿Cómo viene esta paz del Señor? Bueno, Efesios 2, del 14 al 17 nos empieza a describir. Dice:
porque Él, Jesús, es nuestra paz, es nuestra Irene. Jesús es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, hablando de judíos y de gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, haciendo Irene. Esa es la misma palabra. Jesús es nuestra paz, que nos reconcilia como humanidad, tanto judíos como gentiles. En Él tenemos una nueva creación, un nuevo hombre, ¿verdad? Un solo y nuevo hombre en Cristo, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, ¿verdad? En Jesús, Irene, la paz que nos mantiene, como decía el concepto, tranquilos en medio de la furia y el caos de la guerra espiritual, que nos da seguridad, prosperidad y felicidad, que nos conduce a la salvación, que nos mantiene tranquilos, ¿verdad? Y satisfechos en nuestro estado terrenal. Esa es la paz que da Jesús a través de la cruz, ¿verdad? Mediante la cruz Él nos reconcilia en uno, a toda la humanidad, nos hace suyos si nosotros rendimos nuestra vida a Él y lo vemos como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Esa es la condición, ¿verdad? De recibir el regalo que Dios nos ha dado en Jesús, de creer verdaderamente esto, de nacer de nuevo, de tener una relación con Dios. El Señor nos hace uno, ¿verdad? Él derriba las paredes y abole en su carne, ¿verdad? Las enemistades. Él sufre ese castigo para que nosotros podamos ser uno, ¿verdad? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas ya no son reglas, ya no son ritos los que nos llevan a Dios, sino es Cristo. Él anula todas esas condiciones impuestas por los hombres, de que tienes que hacer eso y tienes que hacer eso, si no te vas a ir al infierno y te vas a condenar. En Jesús el Señor rompe con eso y dice: el que me tiene a mí, obviamente nace de nuevo, tiene una paz para con Dios y paz para con su prójimo. ¿Y cómo se recibe ese regalo? El Señor lo dice: esa nueva vida viene de lo alto, dijo Jesús explicándole a Nicodemo. Es espiritual, es como el viento, no lo ves, pero lo sientes, ¿verdad? Así es el movimiento del Espíritu Santo en tu vida. Miren Juan 14, el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, Padre, Hijo y el Espíritu también, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amaríais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bien, conecta el Señor Jesús la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida a través del Espíritu del Señor Jesús. Es la que nos trae la nueva vida y paz, ¿verdad? El Señor dice: voy a mandar a otro Consolador. Yo me voy con mi Padre,
de allá voy a estar intercediendo por ustedes, ¿verdad? Pero les mando mi presencia, porque el Señor hizo algo que a veces no apreciamos a totalidad, ni podremos apreciarlo hasta que estemos con Él. Siendo Dios, Él puede estar en todas partes, pero en el momento que Él se hace Dios hombre, ¿verdad? Tiene dos naturalezas. El Señor tiene un cuerpo diferente. Ahora se lo puede ver. Dios era invisible. A Jesús se lo puede ver, ¿verdad? Él está en los cielos, pero a través de su Santo Espíritu puede estar en todos nosotros, con todos nosotros. Por eso dice Él, si entenderíais, les dice a sus discípulos, si hubiesen regocijado que les diga que me voy, porque al irme con mi cuerpo glorificado, puedo mandarles a mi espíritu para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Dice, nos traería alegría saber que el Señor hace ese sacrificio de hacerse como nosotros, para que, siendo como nosotros, poder pagar nuestra deuda y al mismo tiempo hacer el milagro de que podamos tener una relación con Él. Se hace el sumo sacerdote, con el perfecto sumo sacerdote que muere por nosotros, ¿verdad? E intercede por nosotros desde los cielos, ¿verdad? No necesitamos otros intercesores, porque dice la palabra, no solo hay un mediador, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que está en los cielos a la diestra del Padre, pero nos manda de su Espíritu para que esté en nosotros. Y aquí Él le dice a los discípulos bien clarito, Él les va a recordar mis palabras, Él va a hacer una transformación en sus vidas, ¿verdad? Miren lo que dice aquí, dice, la paz os dejo. En su Espíritu, el Espíritu del Señor es paz, es gozo. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? ¿Habéis? En el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y lo conecta, la paz os dejo, mi paz os doy. Habla del Espíritu Santo, quien nos convicta de pecado, de juicio y de justicia, y nos da una nueva vida, nos da la seguridad de salvación, nos da la esperanza de estar con el Señor de nuevo. Juan 20 dice en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, Irene a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, Irene a vosotros. Otra vez, ¿verdad? Vemos la realidad de esta el nuevo cuerpo que el Señor tiene, las primicias, ¿verdad? Puede traspasar puertas, lo pueden ver, puede comer, puede tener comunión, pero el primer mensaje que da el Señor a sus discípulos es paz a vosotros, Irene a vosotros, porque sabe que nosotros somos seres inestables, desconfiados. Tomás no creyó, dice, si no lo veo no creo, y todavía habemos muchos Tomases en el mundo, ¿verdad? Que a pesar de que sabemos la palabra del Señor, desconfiamos cuando vienen las situaciones, porque no lo vemos al Señor. A veces decimos,
¿Dónde está? ¿Por qué ha permitido esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Verdad? Somos como Tomás. Pero por eso el Señor lo primero que transmite a través de su Santo Espíritu, cuando uno viene al Señor Jesús, es su paz. Tranquilos, están en medio de la guerra, pero yo estoy aquí, en medio, protegiéndolos del caos, protegiéndolos de la furia, de los embates del enemigo. Yo estoy aquí, paz, ¿verdad? Yo les he dado salvación. Estén tranquilos, su alma esté segura en esta salvación que yo les he dado. Confórmense en lo que el estado que están, en el sentido de que, porque la falta de paz viene cuando hay inconformidad y hay desconfianza. Es la realidad. Cuando hay falta de fe, es que uno se llena de ansiedad. Cuando hay falta de confianza en el Señor, es que uno se preocupa, ¿verdad? Y el Señor dice, no se preocupen, confías en Dios, confía también en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a regresar, estoy preparando un lugar para vosotros. Paz a vosotros. Aquí está mi espíritu hasta mientras yo regreso, aquí está mi presencia con ustedes, protegiéndolos, amparándolos. Paz a vosotros. Gálatas 5:22 lo mencionamos, más el fruto del espíritu es amor primeramente. De ahí gozo, paz, Irene, paciencia, benignidad, bondad, fe. Los frutos del Espíritu. El Señor manda su Espíritu para darnos su paz. Y ese Espíritu viene con un fruto completo. No solamente es la paz de Dios que nos da el Espíritu Santo, paz para con Dios, porque justificados somos por la fe en Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el Espíritu Santo nos trae esa paz con Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Porque solamente Jesús nos puede dar de su Espíritu. Nadie más nos puede dar esa presencia de Dios en nosotros. Jesús a sus discípulos se los sopló, ¿verdad? Ya a nosotros, a los apóstoles más bien, a sus primeros discípulos, así fue la forma que ellos recibieron. Los discípulos después, los nuevos creyentes iban progresivamente llegando el Espíritu, ¿verdad? Primero a los judíos, a los cristianos judíos, después a los cristianos gentiles, y venía con manifestación de poder, de sanidades, de predicación de la palabra. La gente empezaba a hablar de Jesús. Es la manifestación de que las maravillas de Dios, cuando uno tiene la presencia del Espíritu, habla de Jesús, de las maravillas que Jesús hace y ha hecho en nuestras vidas. Pero la presencia del Espíritu Santo también va a traer un fruto, que es amor, es gozo, es paz. Irene, la paz de Dios, esa confianza en medio del caos, de la guerra espiritual, esa seguridad en la salvación de Jesús, ese contentamiento en Cristo, ¿verdad? Y ahí estaba la idea, ¿verdad? Cuando somos desconfiados de Cristo o inconformes con Cristo, es que nos llenamos de ansiedad. Pero 1 Corintios capítulo 14 versículo 33 nos dice, en esta primera carta al libro a los hermanos en Corinto, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de Irene, de paz. Cuando hay confusión, eso no viene de Dios, porque Dios con su Espíritu nos llena de su amor, de su gozo y de su paz, ¿verdad? Y dice las Escrituras que contra tales cosas no hay ley, no hay nada que pueda vencer el fruto, lo que el Señor nos da, nadie nos lo puede quitar. Aunque este cuerpo se deshaga, esa es el Espíritu que el Señor nos ha dado, nadie nos lo puede quitar. Eso es algo eterno, para siempre con Él viviremos con el Señor. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, ¿verdad? Ven, hay una consecuencia cuando uno
muestra la paz de Dios a otros, ven, consolando, teniendo gozo, siendo de un mismo sentir, esa paz que uno da, el Señor la retribuye. El Dios de paz nos llena de su paz y de su amor. No es algo que viene viene automáticamente en el momento que viene el Señor a nuestra vida, pero uno tiene que vivir en ese regalo, y eso se llama la llenura del Espíritu, ¿verdad? Porque el Señor viene a nosotros, pero debemos de vivir en Él. O sea, son tres maneras que se puede interpretar la presencia del Espíritu. Cuando uno acepta a Cristo, rinde su voluntad al Señor, el Señor viene a vivir en nosotros, ¿verdad? Pero cuando uno vive en el Señor, en el Espíritu, camina de acuerdo a la voluntad del Señor. Y aquí lo vemos, da de lo que ha recibido. Sí, y al mismo tiempo es como un reciclaje. Da y el Señor lo vuelve a llenar. Damos el amor, el Señor nos llena de su amor y de su paz. Damos de su gozo, el Señor nos llena con gozo, ¿verdad? Miren otra vez el proceso. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Cuando uno hace esas cosas, siente la presencia de Dios en su vida. Segunda a los Corintios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten el saludo de Pablo, siempre era gracia y paz. No podemos dividir ni separar y pedir paz sin dar gracia. Porque la gracia es la salvación que tenemos en Jesús. Y es a través de Jesús que podemos tener paz. Entonces, cuando uno quiere paz, en realidad tiene que buscar la presencia de Jesús, la fe en Jesús, la salvación de Jesús para poder gozar de esa paz. Si no está Jesús, no hay paz. Si no hay gracia, no está Jesús. Entonces, por eso Pablo siempre los conectaba, que la gracia y la paz de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos nosotros. Efesios 6:23 dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 4:6 del 6 al 8 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, la Irene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración más la gratitud produce paz en Jesús, ¿verdad? Por eso dice la conformidad, ser gratos con Dios. Gracias, Señor, por lo que estás permitiendo, por lo que me has dado. Todo viene de ti, habilidades, fuerzas, logros, bienestar físico, espiritual, material, todo viene de ti. Te doy gracias, Señor. Te traigo estas peticiones, te doy gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, terminamos con Primera de Pedro capítulo 5, versículo 14, y dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Bendiciones, mis amados hermanos. Que Dios los guarde y los prospere en la paz de Jesús.